Bueno, pues muy buenos días a todos o buenas tardes y lo mismo para quienes nos acompañan del otro lado del mundo, en Europa, en España. Bienvenidos nuevamente al Seminario Permanente de Historia Militar de las Sociedades Antiguas del Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad de la Universidad Anáhuac, México. Como han visto a lo largo de todos estos meses y años, hemos tenido una amplia variedad de temáticas, de ponentes de alto nivel de varias partes del mundo. Apenas hace poco también se trabajaron algunos temas relacionados con algo muy vinculado a la conquista de México, con los temas de los bergantines, etcétera. Y bueno, ahora dejamos un poquito pendiente el tema de la conquista de México y nos movemos otra vez al escenario mediterráneo. Ya la vez pasada también en nuestro seminario de vida cotidiana se trabajó el tema del mundo ibérico, y ahora seguimos muy mediterráneos en el CEICA, también con colegas investigadores de alto nivel, especialistas en la materia. Y bueno, en esta ocasión agradecemos a Javier Jara. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes allá en España. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Le agradecemos mucho a Javier su presencia y para nosotros también es un honor tenerlo aquí entre nosotros para poder trabajar un tema por demás interesante. Ya habíamos tenido en alguna ocasión en el seminario algunas conferencias relacionadas con Esparta, las guerras mesenias, por ejemplo. Y bueno, en esta ocasión, Javier Jara, que es procedente de España, a quien voy a presentar, es experto en la materia, incluso es autor de un libro. Y bueno, Javier Jara Herrero es graduado en Historia y egresado en el Máster en Estudios Avanzados e Investigación en Historia por la Universidad de Salamanca, donde en la actualidad se encuentra desarrollando una tesis doctoral fundamentada en las relaciones de poder entre los antiguos espartanos y el oráculo de Delfos desde finales de la época arcaica hasta el advenimiento del helenismo. Ha publicado numerosos artículos de investigación en revistas especializadas, todos ellos asociados a este tema de Delfos y el oráculo y demás. También ha presentado resultados de sus investigaciones en diversos congresos internacionales. Y bueno, lo más interesante para efectos del tema de hoy es que es autor del libro Las guerras médicas, Grecia frente a la invasión persa, que se lo recomendamos mucho, de la Esfera de los Libros, una editorial muy prestigiosa. Y bueno, él se encuentra ahora trabajando mucho estos temas. Es un joven investigador, experto en el área de las guerras médicas y que nuevamente le agradecemos mucho su presencia. El tema de hoy nos va a presentar sobre la batalla de Platea, que además, como también nos comentará, no es así, Javier, 2500 años de la expulsión de los persas de lo que era Efectivamente, Grecia, ¿no? los últimos días de agosto se cumplen 2500 años. Entonces, pues todos aquellos interesados en el mundo de las guerras médicas, los persas, etcétera, bueno, aquí tenemos a nuestro experto. Y Javier, bienvenido al CEICA y a México, aunque sea a la distancia. Y bueno, pues el escenario es tuyo y adelante. Muy bien, pues muchas gracias. A ver, yo te digo, ya se ve la presentación. ¿Se ve, verdad? Ahí está ya, Se ve bien, perfecto. muy bien, pues muchas gracias Adelante. y buenas tardes desde España. Bueno, no me gustaría comenzar esta presentación sin unas palabras de agradecimiento al doctor Cervera Obregón por permitirme participar con esta conferencia sobre la batalla de Platea, de la que, como es sabido, se cumplen 2500 años en el mes de agosto próximo. Bien, los contenidos que vamos a ver hoy están divididos en 4 bloques fundamentales. El primero de ellos está orientado a contextualizar la batalla de Platea y, en general, la Segunda Guerra Médica. Hablamos, pues, de los contendientes de la guerra, tanto de la Liga Helénica, la Asociación de Poleis Antipersas, como del propio ejército persa y, particularmente, haremos
hincapié en los llamados estados medizantes, aquellos estados griegos que se pusieron del lado de los persas en la Segunda Guerra Médica. Un segundo bloque estaría enfocado en los antecedentes de la batalla. Vamos a hablar de la retirada de Jerjes, de esa huida de Jerjes hacia Asia Menor después de la batalla de Salamina, también de la sublevación de algunas de las ciudades de la península calcídica y especialmente de la diplomacia existente en el seno de la Liga Helénica, dentro de las potencias más importantes de la Liga Helénica. Naturalmente, un tercer bloque está enfocado en desgranar, en analizar detalladamente lo que es la batalla de Platea, no solo la moral de ambos bandos, sino también los entresijos tácticos de la batalla. Y por último, sí que me gustaría dedicar un corto espacio de tiempo a analizar una de las figuras más importantes de este periodo. Es Pausanias de Esparta, Pausanias el regente y su curioso destino. Bien, en el año 481, cuando ya parecía evidente que Jerjes iba a materializar lo que se conoce como Segunda Guerra Médica, es decir, la segunda invasión aqueménida del suelo griego, representantes de las polis antipersas más importantes se reunieron en un congreso que tuvo lugar en el templo de Posidón, situado en el istmo de Corinto, probablemente a instancias del político y militar ateniense Temístocles. Esto es lo que nos cuentan fuentes como Plutarco. No obstante, otras fuentes, como Pausanias, que escribe en el siglo II de nuestra era, trasladan la celebración de este congreso a la ciudad de Esparta, quizá por la propaganda vertida por esta ciudad después de la conclusión de la Segunda Guerra Médica. En cualquier caso, en este congreso se acordó el abandono de las hostilidades que pudieran existir entre estas polis griegas y su permanencia en estricta alianza. Esto quiere decir que ciudades como Atenas y Egina, que mantenían una enconada rivalidad y un largo conflicto desde el siglo VI a.C., debían aparcar sus diferencias y mantenerse codo con codo para expulsar al invasor persa. El liderazgo de las fuerzas, tanto terrestres como navales, recayó sobre la ciudad de Esparta en razón de su probada eficacia política. Esta fue una medida que sentó particularmente mal a las autoridades de Atenas, puesto que esta ciudad, Atenas, se había erigido en flamante gran potencia naval del mundo griego. La Liga Helénica mantendría también la guerra abierta contra otras ciudades griegas que se mantuviesen del lado de los persas, hablo de las ciudades medizantes, y por último, también se estipuló que de los botines encontrados en batalla, una décima parte, un diezmo, sería dedicado a ofrecer donaciones al templo de Apolo en Delfos, uno de los santuarios más importantes ya no de la Grecia continental, sino de la ecúmene conocida. Esta liga helénica tendría enfrente a las fuerzas del Imperio Persa, un imperio vastísimo que abarcaba desde la desembocadura del Danubio hasta el Valle del Indo y desde más allá del Mar Caspio hasta casi la actual Etiopía. Sus fuerzas eran multiétnicas y probablemente fueran invictas en batalla. No tenemos testimonios de fuentes que nos hablen de que el imperio persa había sido derrotado con anterioridad a la batalla de Platea. No obstante, la moral de los aqueménidas, tanto de los mandos como de la soldadesca, había quedado maltrecha después de la grave derrota sufrida por la armada de los persas en Salamina y la posterior huida de Jerjes, como podemos ver. Hay que tener en cuenta que este ejército es descrito por fuentes históricas de procedencia helénica y que por tanto son de escasa verosimilitud. Son fuentes que tratan de glorificar los hechos de armas de los griegos al mismo tiempo que intentan ningunear las acciones de los persas para revestir de un mayor heroísmo la gesta final de los griegos. Son muy interesantes los llamados estados medizantes. Entendemos por medismo la simpatía por las costumbres o por la política, no solo del Imperio Persa, sino en general de cualquier estado oriental. En lo sucesivo, entenderemos por estado medizante aquel estado griego que se posicionó abiertamente del lado de los persas en la Segunda Guerra Médica. Algunos de estos estados estaban regidos por modelos políticos acordes con lo que después se ha denominado despotismo oriental o despotismo aqueménida.
Un buen ejemplo de este tipo de medismo es el que practicó Tebas, una ciudad que, por su agresión a la naciente democracia de Atenas, no dudó en posicionarse del lado de los persas en esta segunda invasión de Grecia. Otras ciudades u otras regiones vieron su territorio conquistado o arrasado y por tanto se vieron obligadas a apoyar forzosamente el esfuerzo bélico de los persas. Cuando comenzó la Segunda Guerra Médica, las autoridades de Tesalia, una región enclavada en el norte de Grecia, pidieron auxilio a la Liga Helénica. La Liga Helénica envió un ejército político al Valle del Tempe, pero sin embargo, después de comprobar la abrumadora superioridad de los persas, decidieron retirarse y dejar Tesalia a merced de Jerjes. Tesalia, en lo sucesivo, hubo de apoyar a los persas durante el resto de la contienda. Por su parte, otras ciudades, otros estados, mantenían tal enemistad con sus vecinos que simplemente preferían apoyar a los persas si ello redundaba en un perjuicio para sus enemigos. El ejemplo más paradigmático es Argos, quien era una de las enemigas más conocidas de Esparta desde mediados del siglo VI a.C. En el invierno anterior a la batalla de Platea, en septiembre del 480, tuvo lugar, como es sabido, la batalla de Salamina, que terminó con una grave derrota de la armada persa. Esta derrota tuvo como consecuencia fundamental la huida, la retirada de Jerjes hacia Asia Menor. Jerjes se hizo acompañar por uno de sus generales más prominentes, un hombre llamado Artabazo, de quien nos comenta Heródoto que fue acompañado además por 60.000 guerreros persas, una cifra muy exagerada teniendo en cuenta las labores de escolta que iban a realizar en este viaje de Jerjes hacia Asia Menor. Iremos comprobando a lo largo de esta charla cómo las fuentes griegas y en general Heródoto tienden a exagerar las cifras de los contingentes persas. Por su parte, otro de los grandes generales persas, Mardonio, que además estaba emparentado con Jerjes, permanecería en Tesalia con 80.000 guerreros persas que podemos desgranar. Contaba, entre otros, con los inmortales persas, los célebres inmortales, la élite del ejército persa. También contaba con 1.000 jinetes procedentes de todos los rincones del imperio persa y además con contingentes medos, bactrios, sacas y procedentes también de la lejana India. Bien, una vez que Artabazo dejó sano y salvo a Jerjes en Asia Menor, después de cruzar el Helesponto, Artabazo comenzó su camino de vuelta para unir sus fuerzas a las de Mardonio, que, como digo, estaba en Tesalia aguardando su llegada. Pero se dio el caso de que en este camino de regreso a Artabazo se le notificó su elevación de varias ciudades enclavadas en la península calcídica. Una de ellas fue la ciudad de Olinto. De esto sabemos que Artabazo puso asedio a la ciudad y la rindió con bastante facilidad. De hecho, los ciudadanos de Olinto fueron pasados a cuchillo en un lago situado junto a las murallas de la ciudad. Una situación muy diferente fue la que se vivió en Potidea, otra de las ciudades sublevadas de la península calcídica. Nos cuentan las fuentes que Artabazo intentó rendir esta ciudad de manera pacífica y para ello intentó entenderse con uno de los generales defensores, manteniendo con él una curiosa correspondencia. Enrollaban las misivas, las cartas, alrededor de las flechas que se enviaban por encima de las murallas. Se dio el caso de que una de estas flechas, disparada desde el lado persa, impactó sobre el pecho de un ciudadano potideata, dejándolo gravemente herido o muerto incluso en el suelo de su ciudad. Como es natural, una muchedumbre se congregó para intentar ayudar a su compatriota, dando al traste con las intenciones de Artabazo de rendir la ciudad de manera pacífica, puesto que se descubrió la treta. Potidea hubo de ser asediada, un asedio que duró 3 meses, todo el invierno, hasta un día en el que una excepcional bajamar dejó al descubierto una marisma por la que las tropas persas podían cruzar hasta una puerta, la puerta sur de la ciudad. Artabazo no se lo pensó y envió a buena parte de su contingente hacia la ciudad por aquella marisma, pero casualmente en el transcurso de ese cruce las aguas crecieron y engulleron a buena parte del
ejército de Artabazo. Es una anécdota que nos recuerda a cierta historia bíblica, pero que pone de manifiesto que Potidea permanecería libre, como también demuestra los 300 hoplitas que pudo enviar esta ciudad a la batalla de Platea. Por su parte, Mardonio, el otro general prominente de Jerjes, no quería defraudar a su gran rey y por ello se hizo con los servicios de uno de sus lacayos, de quien sabemos su nombre, Nis, y que procedía de la satrapía de Lidia. Mardonio, como digo, envió a este lacayo a consultar diversos santuarios oraculares para intentar conseguir pistas sobre cómo proceder en lo sucesivo. Este Nis visitó la gruta de Trofonio en Beocia. Trofonio es una deidad tónica que después se asoció a Zeus. También visitó el santuario de Apolo en Abas, en Fócide, que proporcionó un oráculo en lengua bárbara, y también los santuarios de Apolo Ismenio y Apolo To en Tebas, situados ambos. De ser cierta esta historia, puede vincularse con la necesidad de Mardonio de presentar al imperio persa como un imperio tolerante, de decir a los ciudadanos griegos que bajo el yugo de los persas sus costumbres religiosas no iban a sufrir ninguna variación. Y sí que es cierto que durante el siglo VI a.C., el imperio persa alcanzó cierta tolerancia sobre sus poblaciones conquistadas. En cualquier caso, llama la atención poderosamente la ausencia de una consulta en el santuario de Apolo en Delfos, el santuario panhelénico más importante del momento. Esto se podría relacionar con un encubierto medismo practicado por su casta sacerdotal y que después las fuentes griegas no han querido plasmar en sus obras, o también puede vincularse con que este santuario se encontraba ya bajo el control de los rebeldes focidios. Nis volvió hacia el campamento de Mardonio con unos oráculos de los cuales Heródoto no nos revela su contenido, pero es probable que estos vaticinios preconizasen la búsqueda de una alianza entre ambas potencias, entre el imperio persa y la ciudad democrática de Atenas. De hecho, posteriormente Mardonio procuró un acercamiento político hacia Atenas y para ello se hizo con los servicios en esta ocasión del hombre perfecto, Alejandro I de Macedonia, el rey de Macedonia. Macedonia era una región vasalla que rendía tributo al imperio de Jerjes y Alejandro I era además, o gozaba de la condición de próxinos, una suerte de embajador y evergetes, benefactor de la ciudad. En su discurso ante la eclesía, ante la asamblea ateniense, Alejandro I propuso una paz duradera entre ambas potencias y la restitución del territorio que los atenienses pudieran haber perdido durante la guerra. También permitiría a Atenas anexionarse cualquier región que estipularan conveniente. Por último, Atenas no se convertiría en una satrapía, sino que en su lugar conservaría una plena autonomía de gobierno. Son estas unas condiciones muy favorables para Atenas, pero además eran muy beneficiosas para el imperio persa, puesto que si Atenas finalmente aceptaba esta paz, la gran armada ateniense dejaría de causar dolores de cabeza al generalato persa. Parece ser que en Esparta se hicieron eco del envío de esta embajada por parte de Mardonio y los éforos espartanos consideraron la opción de enviar su propia embajada hacia Atenas, con un discurso muy diferente, puesto que culpabilizaron a Atenas de la guerra a causa de esos 20 trirremes con los que Atenas apoyó a la sublevación jonia, lo que se considera el germen de las guerras médicas. Aún así, Esparta se ofreció a encargarse de la manutención de los refugiados atenienses una vez que Mardonio avanzase sobre el Ática. Cuando los heraldos espartanos fueron interpelados sobre la posibilidad de enviar un ejército más allá del istmo de Corinto, la respuesta que obtuvieron fue el silencio. Se daba por sentado que Esparta no enviaría hoplitas más allá de las fronteras del Peloponeso. Las respuestas pues, de la embajada a las diferentes embajadas por parte de la Eclesía, de la Asamblea Ateniense, son muy interesantes. A Alejandro I le respondieron:
mientras el Sol continúe recorriendo el mismo curso que sigue en la actualidad, jamás pactaremos con Jerjes. Al contrario, confiando en el auxilio de los dioses, nos enfrentaremos a él para defendernos. Era esta una sonora negativa a la propuesta de Mardonio, pero más interesante aún fue la respuesta que ofrecieron a la embajada espartana, una respuesta que parece más una súplica. Conscientes de que Mardonio se disponía a avanzar sobre el Ática, respondieron a los heraldos espartanos: por eso, antes de que se presenten en el Ática, vosotros, los espartanos, tenéis una buena ocasión para adelantaros y acudir a Beocia con socorros. Bien, Mardonio, como digo, era muy consciente de que los atenienses se iban a negar a la propuesta que enviaba junto con Alejandro I, y además era también consciente de la reticencia de los espartanos a enviar ejércitos más allá del istmo de Corinto. Y por ello, cuando Alejandro volvió al campamento persa con la negativa de Atenas, las fuerzas persas ya estaban preparadas para efectuar un rápido avance sobre la región del Ática. La idea era, como digo, avanzar sobre el Ática, llegar hasta Atenas, ocasionar la capitulación de sus autoridades, capturar la gran flota ateniense que estaría fondeada en el puerto del Pireo y unirla a la flota del Imperio Persa. Una vez con la flota conjunta, la idea consistía en rodear el Peloponeso y poner asedio al istmo de Corinto, donde se encontraban las fuerzas espartanas construyendo un muro con el que pretendían detener el avance de la infantería persa. Esta era una estrategia lógica, puesto que el interés persa radicaba en recuperar la hegemonía naval perdida después de la batalla de Salamina. Hay que tener en cuenta que, aunque las fuentes griegas son muy exageradas al respecto, nos hablan de que los persas partieron de Asia Menor al comienzo de la guerra con más de 1.200 trirremes. Esto nos da una idea del poderío naval persa al comienzo de la Segunda Guerra Médica. No obstante, cuando Mardonio avanzó sobre Atenas, se encontró con una ciudad desierta. Tanto la ciudadanía ateniense como las instituciones políticas habían hallado refugio en la cercana isla de Salamina. Esto no hizo que Mardonio cejase en su empeño por acercarse de manera diplomática a Atenas, y por ello envió una segunda embajada a los atenienses, a una eclesía que se encontraba en esta ocasión situada en Salamina. Parece ser, nos cuenta Heródoto, que durante el discurso de esta segunda embajada persa, un pequeño sector de la ciudadanía allí congregada, de la ciudadanía ateniense, comenzó a ver con buenos ojos una plausible alianza entre persas y atenienses. De ser esto verídico, podría vincularse con un pronunciamiento político, y con esto me refiero a un golpe de Estado perpetrado por aquel sector político ateniense defensor de la derrocada tiranía ateniense, una tiranía que estaba encarnada por un anciano Hipias, que fue derrocado por el advenimiento de la democracia y que había hallado refugio precisamente en la corte persa. Aun con todo, el conjunto del pueblo ateniense se mantuvo firme y acordó continuar con las hostilidades ante el imperio persa, no sin antes enviar su propia delegación hacia Esparta. En presencia de los éforos espartanos, los heraldos atenienses reprocharon la pasividad que había mostrado Esparta ante el cariz que estaba tomando la situación. Además, amenazaron a los espartanos con cambiar de bando en la guerra, conscientes de que existían ciertos oráculos que advertían a los espartanos de que la independencia de Esparta se podría poner en entredicho en caso de que se alcanzase una alianza entre medos y atenienses. En cualquier caso, y a pesar de esto, la respuesta que obtuvieron los atenienses cuando fueron de nuevo a preguntar sobre la posibilidad de que los hoplitas espartanos cruzasen el istmo de Corinto fueron evasivas y el silencio por respuesta. En principio, Esparta no enviaría un ejército más allá del Peloponeso. Los heraldos atenienses volvieron naturalmente cabizbajos y lamentándose de la ausencia de los espartanos en la batalla que estaba por llegar. No obstante,
Curiosamente, al día siguiente salieron de Esparta 5.000 hoplitas bien pertrechados con dirección a Beocia. Nos cuenta Heródoto que esto se consiguió merced al consejo de un prohombre de Esparta llamado Quilio de Tegea, pero lo más probable es que esto esté más vinculado con el triunfo de un sector político de Esparta, defensor del expansionismo o de la expansión de la esfera de influencia de Esparta más allá del Peloponeso. Sería un brazo político encabezado además por una figura de gran importancia, de familia real, Pausanias, quien además ejercía la regencia de la ciudad, puesto que el diarca Cleómbroto había fallecido y su hijo Plistarco se encontraba en la minoría de edad. Al día siguiente, otros 5.000 hoplitas parten de Esparta con la misma dirección. En esta ocasión son hoplitas procedentes del segundo estrato de la comunidad cívica espartana. Serían 5.000 periecos. Esparta, por tanto, pondría sobre el campo de batalla a 10.000 hoplitas, 10.000 hombres. Un ejército nada desdeñable, teniendo en cuenta otras aportaciones exiguas como la que los espartanos enviaron a la batalla de las Termópilas. En el transcurso del camino de este ejército hacia Beocia, las autoridades de Argos, que como hemos comentado era una ciudad enemistada con Esparta, dieron aviso a Mardonio de que las fuerzas espartanas, como digo, estaban en camino de Beocia. Mardonio, evidentemente, ordenó la retirada de sus fuerzas de Atenas hacia Beocia tan rápido como fuera posible, no sin antes perpetrar lo que sería el segundo incendio de Atenas. A este respecto nos comenta Heródoto que Mardonio ordenó incendiar Atenas, así como demoler y arrasar todo resto de murallas, de edificios y de santuarios que pudieran quedar en pie, es decir, habrían arrasado por completo Atenas. Bueno, es probable que este testimonio, una vez más, sea una exageración, puesto que si Mardonio realmente ordenó la retirada hacia Beocia con la mayor brevedad posible, las fuerzas persas no habrían tenido tiempo suficiente para llevar a cabo semejante destrucción. Tenemos, por otra parte, testimonios de otros autores, como Tucídides o el geógrafo Pausanias, que nos comentan en sus escritos edificios atenienses que han podido contemplar y que estarían datados en un momento anterior a las propias guerras médicas. Y llegamos con esto a los prolegómenos de la batalla de Platea, que como es sabido tuvo lugar en los últimos días de agosto del 479 a.C. La situación en el bando persa era de absoluta desolación, era de una moral muy baja. En primer lugar, el perseguido acuerdo con Atenas no se había alcanzado, con lo cual se confirmaba la pérdida de la supremacía naval de los aqueménidas que tuvo lugar, como digo, después de la batalla de Salamina. Por otra parte, las fuerzas de Atenas continuaban libres y más que dispuestos para la revancha de los dos incendios de Atenas. Los persas se encaminaban a una batalla que no contaría con la presencia del gran rey de Jerjes, que tuvo a bien huir o retirarse hacia Asia Menor después de la debacle de Salamina. A estos factores tenemos que unir además la fatiga bélica y los problemas de intendencia propios de una campaña como la persa, con soldados procedentes de lugares tan lejanos como las fronteras orientales del imperio aqueménida. Heródoto, de hecho, plasma muy bien esta baja moral de los espartanos, perdón, de los persas, con una historia por la que las autoridades de Tebas, una de las ciudades medizantes, invitan a los generales persas a un banquete, a una cena, y en el transcurso de este banquete, uno de los persas comenta con un tebano: ¿ves a esos persas que asisten al banquete? ¿Recuerdas al ejército que hemos dejado acampado a orillas del río? En breve comprobarás que de entre todos ellos los supervivientes son solo unos cuantos. Con este testimonio podemos corroborar que la moral de los aqueménidas era ínfima. En cambio, la situación en el bando de la Liga Helénica era diametralmente opuesta. Como digo, Atenas estaba ansiosa por vengar los dos incendios perpetrados por las tropas de Mardonio. Si consideramos verídico
el testimonio de Heródoto al respecto. Además, finalmente habían conseguido que Esparta enviase hoplitas más allá del istmo de Corinto, y no sería una presencia escasa o exigua, sino que serían 10.000 hoplitas espartanos, todo un ejército. Y por último, el control de las aguas del Egeo quedó después de la batalla de Salamina en manos de la Liga Helénica y en concreto de la polis de Atenas, que era la potencia naval por antonomasia de la Grecia del siglo V a.C. Este era, por tanto, el momento ideal para rechazar de una vez por todas esta intrusión aqueménida en el suelo de la Grecia continental. Ambos ejércitos se verían las caras, por tanto, en la localidad de Platea. La Liga Helénica estaría bajo el mando de Pausanias de Esparta, Pausanias el regente, y contaría con casi 40.000 hoplitas, casi 40.000 infantes pesados, de los cuales sería la ciudad de Esparta la que más hombres envió, con 10.000 hoplitas, seguida de Atenas con 8.000, Corinto con 5.000 o Mégara y Sición con 3.000 cada ciudad. A estos casi 40.000 hoplitas habría que unir además casi 70.000 infantes ligeros que podrían pertenecer, y lo digo en el sentido literal de la palabra, a los hoplitas espartanos. Con esto quiero decir que podría tratarse de hilotas espartanos, del sector esclavo de la ciudad de Esparta. Y es que nos comentan las fuentes, sabemos por las fuentes, que cada espartano, cada ciudadano espartano, podía ser acompañado por hasta 7 hilotas en campaña o en batalla. Esta sería, sin embargo, la primera ocasión en la que los hilotas espartanos serían utilizados como fuerzas de choque. No tenemos constancia de que hubieran sido utilizados de esta manera en batallas anteriores. Por su parte, el imperio persa, sus fuerzas estarían bajo el mando del general Mardonio y contarían con 40.000 individuos de extracción persa, 20.000 hombres bactrios, indios y sacas, también 20.000 griegos medizantes procedentes en su mayoría de Beocia y dentro de Beocia de la ciudad de Tebas, 15.000 frigios, tracios, misios, etíopes y egipcios, y por último 5.000 jinetes procedentes de todos los rincones del imperio aqueménida. En total, la historiografía moderna arroja una cifra de aproximadamente 100.000 hombres para las fuerzas persas en Platea. Lejos quedan de los 300.000 que Heródoto intenta hacer ver para las fuerzas persas en Platea. Bien, si les parece, vamos a analizar de manera más detallada los entresijos tácticos y estratégicos de ambos bandos en la batalla de Platea. Una vez que se tuvo constancia de que Mardonio había situado su campamento en la orilla norte del río Asopo, Pausanias quiso desplegar a su ejército junto a la localidad de Eritras en las faldas del monte Citerón, consciente de la ventaja que le proporcionaba el terreno elevado a sus hoplitas. Después de situar a sus fuerzas en ese lugar, Mardonio no se lo pensó y envió a parte de su caballería a cruzar el río y a hostigar a las primeras líneas de las falanges griegas. De hecho, parece ser que estas falanges griegas comenzaron a sufrir cuantiosas pérdidas, pero en la refriega, curiosamente, cayó muerto uno de los grandes generales persas, el comandante de la caballería Masistio. Griegos y persas pelearían en lo sucesivo por hacerse con el cadáver de este individuo, los persas para honrarlo debidamente en su campamento y los griegos para presentárselo a Pausanias como trofeo. Finalmente serían los griegos quienes serían con el cadáver y los persas hubieron de huir de nuevo hacia las orillas del río Asopo. Bueno, después de esta primera pequeña victoria junto a Eritras, Pausanias avanzó y se desplegó en la llanura adyacente a la ladera sur del río Asopo, junto a la fuente Gargafia, la única fuente que podía suministrar agua potable al ejército de Pausanias. El flanco derecho, el puesto de mayor honor de las fuerzas griegas, estaría ocupado por hoplitas de Tegea y de Esparta con el propio Pausanias a la cabeza. En el flanco izquierdo, el otro puesto de honor del ejército, estarían situados los atenienses y los platenses. Espartanos y tegeatas mantenían una alianza desde
la configuración de la Liga del Peloponeso a mediados del siglo VI a.C. Por su parte, atenienses y platenses también mantenían una añeja alianza que se puso ya de manifiesto en la batalla de Maratón, de la Primera Guerra Médica, en la que participaron 1000 hoplitas de Platea. Los cuadros centrales de Pausanias fueron ocupados por hoplitas procedentes del resto de ciudades antipersas, donde destacaron por su número en el centro izquierda los megarenses y en el centro derecha los corintios. Por su parte, Mardonio quiso desplegar en su flanco izquierdo a los célebres inmortales persas, a la élite persa, para que se enfrentasen a los hoplitas espartanos. En su flanco derecho colocó a los griegos medizantes, a los griegos tebanos. El resto de la formación persa estaría ocupada por sacas, indios, bactrios y medos. Es de suponer, aunque las fuentes no se pronuncian al respecto, que la caballería persa se desplegaría en las alas, en los flancos de la formación para proteger al resto del ejército de Mardonio. Bien, consciente de que la única experiencia de Esparta o de sus fuerzas ante los persas era la batalla de las Termópilas, que había terminado con un resultado, poco esperanzador, Pausanias quiso emprender una maniobra para mover el flanco derecho al izquierdo y mover a los platenses y a los atenienses que estaban en el flanco izquierdo hacia el flanco derecho, consciente de que Atenas había acumulado una mayor experiencia frente a los inmortales, una experiencia que provenía de la batalla de Maratón. Mardonio se enteró rápidamente de esta maniobra del general de los griegos e hizo exactamente lo mismo. Movió a los inmortales persas a su flanco derecho y a los tebanos a su flanco izquierdo. Por tanto, inmortales y espartanos tendrían que enfrentarse, quisieran o no. Puesto que la maniobra de Pausanias no había surtido ningún efecto, quiso deshacer lo andado y volvió a enviar a los espartanos y tegeatas al flanco derecho, mientras devolvía a atenienses y platenses al flanco izquierdo. Mardonio hizo lo propio y envió a sus inmortales a su flanco izquierdo, mientras devolvía a sus griegos tebanos al flanco derecho. Viendo que los espartanos eran renuentes a enfrentarse a los inmortales persas, Mardonio envió un emisario a las tropas de Pausanias ofreciendo un combate a la homérica, es decir, que 300 inmortales persas se enfrentasen a 300 espartanos, con cuyo resultado se dirimiría el resultado de la batalla general. Este tipo de combate a la homérica no era desconocido por los espartanos, pero Pausanias se negó en rotundo a llevar a cabo este tipo de combate. Por tanto, la incertidumbre se apoderó de las mentes de ambos generales y los dos ejércitos permanecieron inmóviles durante varios días. Finalmente sería Mardonio quien tomaría la iniciativa enviando a parte de su caballería a cruzar el río Asopo y a hostigar al flanco derecho de Pausanias, a los hoplitas espartanos y tegeatas. Además, esta caballería anegó o cegó la fuente Gargacia, dejándola inservible. Por tanto, las fuerzas griegas de Pausanias quedaron sin suministro de agua potable. Ante esto, Pausanias tomó la decisión más fácil y decidió retirarse a la llanura junto a la ciudad de Platea. Un exultante Mardonio, viendo que Pausanias se retiraba, pensó que los griegos huían de la batalla y dio orden de cruzar el río Asopo para emprender una persecución de los griegos. En la siguiente fase de la batalla de Platea, el despliegue de los griegos fue prácticamente idéntico al de la fase anterior. Espartanos y tegeatas en la parte derecha, atenienses y platenses en el flanco izquierdo y el resto de hoplitas procedentes del resto de polis griegas en el centro de la formación, protegiendo la entrada de Platea. Una vez más, Mardonio envió a su caballería para hostigar al flanco derecho, a espartanos y tegeatas, y una vez más, con cuantiosas bajas para los griegos. De hecho, Pausanias envió un heraldo hacia el flanco izquierdo de su formación para pedir el auxilio de 300 arqueros atenienses. Cuando los mandos de Atenas concedieron el despacho de esos 300 arqueros, Mardonio envió a los griegos tebanos para cargar
contra los cuadros de Atenas y mantenerles ocupados, sin poder ayudar a los espartanos. Además, Mardonio se puso al frente de los inmortales persas y los posicionó a una distancia prudencial de los espartanos y de los tegeatas. La estrategia de los inmortales es bien conocida. Las primeras filas clavaban sus escudos en el suelo, formando un muro de escudos, tras el cual las filas traseras arrojaban un sinfín de flechas, dardos y jabalinas con las que hostigar al enemigo para desmoralizarlo. Bien, parece ser que Pausanias comenzó los sacrificios pertinentes para comenzar la carga de los griegos contra los inmortales, pero parece ser que los dioses no estaban de acuerdo con esta carga. Impacientes, los cuadros tegeatas se escindieron de los espartanos y decidieron cargar por su cuenta contra los enemigos persas. Nos comenta Heródoto que después de esto los sacrificios de Pausanias resultaron favorables, pero la historiografía moderna tiende a pensar que simplemente se olvidó de los tejemanejes religiosos y decidió pensar en el destino de la batalla. Por tanto, los espartanos hicieron lo propio acompañando a sus compañeros tegeatas y cargaron contra los inmortales persas. En el transcurso de esta reyerta caería muerto precisamente el general de los persas, Mardonio, a lomos de un caballo blanco. Nos comentan las fuentes que cayó muerto debido a una pedrada, es decir, un hoplita espartano abandonó sus armas hoplíticas, la lanza y el escudo, agarró una piedra del suelo y se la lanzó a la cabeza a Mardonio. Es una forma que tienen las fuentes griegas de restar gloria a un general, por lo demás, muy eficaz. Como es lógico, los inmortales persas, después de comprobar que su comandante estaba muerto, emprendieron la retirada. Solo permanecieron luchando los 1000 escoltas de Mardonio, que según nos dicen las fuentes, lucharon hasta la muerte. En el otro flanco de la batalla, los griegos tebanos comenzaron a ceder ante el empuje de los atenienses y los platenses. Y de hecho, este flanco izquierdo de los griegos comenzó un conato de persecución sobre sus compatriotas, entre comillas, traidores, que fue desbaratado después del envío de la caballería tebana. Esta caballería tebana puso contra las cuerdas al flanco izquierdo de los griegos. Fue necesaria la participación del cuadro de corintios y del resto de poleis antipersas. En el transcurso de este combate entre corintios y la caballería tebana perecieron, según las fuentes, más de 600 corintios. De hecho, este cuadro tuvo que huir y abandonar la batalla. Pese a esta pequeña victoria del bando persa, después de la huida de los inmortales y de los tebanos, el resto del ejército persa de Mardonio, del fallecido Mardonio, emprendió la retirada hacia el campamento persa, situado, como digo, en la orilla norte del río Asopo. Con esto concluiría la batalla campal de Platea. No obstante, Pausanias decidió perseguir a los restos de las fuerzas persas y puso asedio al campamento persa. Los griegos nunca fueron especialistas en poliorcética, pero finalmente parece ser que la estructura defensiva cayó, los griegos penetraron y pasaron a cuchillo a los pocos defensores que quedaban dentro del campamento. Con esto finaliza la batalla de Platea y pasaríamos a hablar del balance de bajas en ambos bandos. Según nuestro historiador de referencia, según Heródoto, la Liga Helénica perdió únicamente 96 espartanos, 16 tegeatas y 52 atenienses, en total 159 hoplitas. Parece que se olvida de los 600 corintios que cayeron frente a la caballería tebana. Plutarco, por su parte, aumenta la cifra hasta las 1360 en total. Esta tendencia a la alta se confirma con el testimonio de Dorosículo, que nos habla de más de 10.000 cadáveres griegos en Platea. Por su parte, el imperio persa perdería, según Heródoto, de un ejército de 300.000 hombres, ni siquiera sobrevivieron 3 millares de soldados. Un testimonio que no deberíamos tener siquiera en cuenta. El médico Tesias, que trabajó para la corte persa en el siglo IV a.C., nos habla de 120.000 caídos por parte del imperio persa en Platea. Y Diodoro Sículo
nos ofrece la cifra de 100.000 cadáveres persas en Platea. Son dos testimonios que chocan frontalmente con la cifra que nos ofrece la historiografía moderna para numerar las fuerzas persas en Platea. Pero quizás sea Esquilo, el trágico Esquilo, quien mejor plasme la debacle de los persas en Platea, puesto que en su obra, Los persas, nos comenta que en Platea se reunieron montones de cadáveres persas. Los siguientes pasos de Pausanias fueron marchar con su ejército sobre Tebas, la que se puede considerar la capital de las ciudades medizantes. Una vez más, puso asedio a la ciudad de Tebas y consiguió su rendición. Consiguió la rendición de las autoridades medizantes de la ciudad. Y parece ser que estas autoridades intentaron sobornar a Pausanias para conservar la vida. Sin embargo, Pausanias no se dejó sobornar y ordenó la inmediata ejecución de estos individuos. Por su parte, Tebas fue integrada por la fuerza en la Liga Helénica, si bien es cierto que no participaría en ninguna acción bélica de las pocas que quedaban ya de la Segunda Guerra Médica. Por otra parte, según nos comentan las fuentes, el mismo día de la batalla de Platea tuvo lugar la batalla anfibia de Mícale, en la cual se llevaría a cabo la destrucción total de los restos de la maltrecha flota persa. Pero quizá lo más importante de esta batalla, si es que realmente tuvo lugar, fue el traslado del tablero de operaciones de la Grecia continental hacia Asia Menor. La guerra tomó una nueva dimensión. De hecho, esta fue la última batalla en la que Esparta tomó parte. En lo sucesivo, Esparta decidió desvincularse de la Liga Helénica y dejar que fueran los atenienses quienes liderasen el asalto contra el imperio persa, esta vez en Asia Menor. De hecho, las historias de Heródoto culminan con la batalla de Sestos, una batalla que tuvo lugar en el Helesponto y que ya no contó con participación de los espartanos. Bien, las fuerzas de Pausanias encontraron en el campamento de Mardonio un cuantioso botín, un fabuloso botín, y como hemos visto al comienzo de esta charla, un diezmo de los botines encontrados debían ser dedicados a realizar ofrendas o donaciones al santuario de Apolo en Delfos. Así pues, con este botín de Platea se levantó, se construyó lo que se conoce como columna de las serpientes y que Heródoto define como un trípode de oro que tiene en su base una serpiente tricéfala de bronce. Los restos de esta columna de las serpientes pueden contemplarse hoy en día en la actual ciudad de Estambul. El simbolismo de este monumento era evidente. Según la leyenda, Apolo habría comenzado un periplo desde su lugar de nacimiento, la isla de Delos, hasta la localidad de Delfos, donde venció a una serpiente pitón antes de establecer su santuario oracular. Así pues, igual que Apolo venció a la serpiente en Delfos, los griegos consiguieron vencer a los persas en Platea. Esta es una manera de vincular a la Liga Helénica con los dioses del panteón olímpico. Por otra parte, el trípode dorado o de oro que coronaba este monumento está relacionado con aquel trípode en el que, según la tradición, se sentaba la Pitia de Delfos antes de proferir sus vaticinios o sus profecías. Parece ser, nos comentan las fuentes, que después de la batalla de Platea, la mayor victoria que consiguieron los griegos hasta la fecha, el general Pausanias comenzó a dar muestras de una inusual soberbia, la denostada hibris de los griegos. Nos comentan además las fuentes que Pausanias comenzó a dar muestras también de medismo, de tramar intrigas con el rey de Persia para poner Grecia a sus pies, una acusación muy, muy grave para la Grecia posterior a la Segunda Guerra Médica. Pero quizá donde mejor se plasma esta soberbia mostrada por Pausanias sea en lo que se conoce como el secuestro de la columna de las serpientes. Con esto no quiero decir que Pausanias se llevase la columna a su casa, sino que se las ingenió para grabar un epígrafe en la base de la columna
con el que atribuirse el mérito de la victoria de Platea, un mérito que correspondía realmente a todas las ciudades antipersas que participaron en Platea. El epígrafe sería: el estratego de los griegos, tras vencer al ejército de los persas, Pausanias a Febo, a Apolo, dedicó esta ofrenda. Naturalmente, el resto de estados antipersas se sintieron airados ante esta muestra de soberbia y conminaron a Esparta a tomar las pertinentes acciones. Los éforos espartanos procedieron al raspado del epígrafe para grabar en su lugar los nombres de las 31 ciudades que participaron en Platea, y además requirieron a Pausanias para llevarlo a juicio, un juicio que con mucha probabilidad terminaría siendo ejecutado. Consciente del destino que le aguardaba, Pausanias volvió a Esparta para refugiarse en el templo de Atenea Calcieco, porque sabía que este templo, como en todos los templos griegos, el derramamiento de sangre estaba considerado como sacrilegio, estaba prohibido. Los éforos, también conscientes de esta prohibición, procedieron entonces a retirar la techumbre de la edificación y a tapiar las entradas. Nos cuenta Diodoro Sículo que la avergonzada madre de Pausanias fue quien colocó la primera piedra de este tapiado de las entradas. El objetivo, pues, era vigilar a Pausanias mientras quedaba condenado a perecer de inanición dentro del templo. Solo para no contraer la temida mancha, el miasma religioso, los éforos extrajeron a Pausanias en el momento anterior a que éste exhalase su último aliento. Pausanias perecería a los pies del templo de Atenea Calcieco, pero en el exterior. Puesto que Pausanias habría perecido en calidad de delincuente, los éforos espartanos consideraron lanzar su cadáver al precipicio del Céadas, el precipicio por el que se arrojaban los cadáveres de los delincuentes. Pero casualmente, en este momento, entró en escena el oráculo délfico. Nos cuenta en este caso Tucídides que el dios de Delfos decretó por un oráculo más tarde a los lacedemonios que trasladaran su tumba a donde había muerto, y ahora reposa en la entrada del recinto sagrado, como lo indica la inscripción de una estela, y que como lo que habían hecho era un sacrilegio, que devolvieran a la diosa Calcieco 2 cuerpos a cambio de uno. Ellos mandaron hacer 2 estatuas de bronce y las ofrecieron a cambio de Pausanias. Bueno, este fue el triste destino del que fuera héroe de los griegos, héroe de la libertad de Grecia, quien sin embargo contaba aún con amigos dentro de la casta sacerdotal de Delfos. Vamos terminando con algunas conclusiones, algunas reflexiones finales. La primera de ellas es que, como hemos visto, el enfrentamiento de Platea no terminó con las hostilidades entre griegos y persas. Hemos visto que la guerra continuaría en Asia Menor, sería liderada en este caso por los atenienses y es lo que se conoce como Tercera Guerra Médica. Duraría varias décadas más. Por otra parte, el temor a una nueva invasión de los persas fue una constante en los años posteriores a la conclusión de la Segunda Guerra Médica. Y de hecho, este temor, este pavor se convirtió en una excelente arma política. Bastaba con acusar de medismo a un enemigo político para ocasionar su destierro o su exilio de su ciudad de procedencia. Es más, es muy probable que esto fuera lo que ocurrió con el relato en torno a la muerte de Pausanias. Es muy probable que se tratase que estas acusaciones de medismo y de arrogancia no fueran sino maniobras de la facción política espartana contraria a los intereses que defendía Pausanias. Es decir, que fuera una maniobra de aquel sector político defensor del enclaustramiento de Esparta dentro de ese caparazón que constituía el Peloponeso. Por último, diré que si existe o si existió un gran beneficiado de estos conflictos greco-persas, ese fue el santuario délfico, el santuario de Delfos, que comenzó el conflicto como entidad medizante, ofreciendo oráculos que eran verdaderamente desalentadores para los intereses de los griegos antipersas, y terminó la guerra incluyéndose en el testimonio victorioso de los griegos. Tal era la importancia del santuario délfico ya a inicios del siglo V a.C.
Bien, pues esto es todo. Agradezco a todos su atención y, por supuesto, estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta que se me formule. Dejo antes por aquí algunas obras, algunas referencias bibliográficas para aquellos que estén interesados en indagar o en bucear tanto en los conflictos greco-persas como en la historia de la Grecia antigua en el siglo V antes de Cristo. Muchas gracias. Bueno, Javier, pues muy interesante. Te agradecemos mucho esta interesante conferencia y que nos deja muchas preguntas, Ujú. nos deja también con varias ideas que quizás se habían planteado. Si quieres, no sé, podemos dejar de compartir. Ahí estamos. Ándale. Ay, esa, es que luego tarda, ¿verdad? Pues varias cuestiones, porque el tema de las guerras médicas en México, pues se ve en las escuelas, en las universidades, de una forma como muy general. Y aquí vemos, por ejemplo, un caso por demás interesante, ¿no? Del tema de Pausanias, que a diferencia de Leónidas, que se plantea como el gran héroe, aquí resulta que con toda esta situación acabó bastante mal. Los invitamos a todos los que nos están viendo en redes sociales a presentar sus preguntas, comentarios. Y bueno, lo que eso es, además de que yo también tengo algunas, bueno, pues te van felicitando, muy buen tema, saludos desde Gracias. Chile, saludos desde Guanajuato, saludos desde Texcoco, desde la Ciudad de México. Tenemos pues así varios comentarios al respecto, ¿no? Y bueno, Ujú. en lo que van formulando las preguntas, eh, ¿sabemos o tenemos información si hay evidencia de restos materiales del campo de batalla en Platea, como en otros supuestos casos que también valdría la pena que nos platicaras eso de las Termópilas de Paso? ¿Hay información arqueológica o se ha hecho de parte de los griegos? Supongo que le compete más al Estado Sí. griego, alguna excavación o algo. Sí, Platea fue la batalla más importante para los griegos en las guerras médicas. Fueron las mayores fuerzas que se congregaron hasta la fecha por parte de los griegos y quizá por ese motivo eh, el lugar de la batalla se ha convertido en un museo al aire libre. De hecho, la ciudad actual de Platea no se encuentra donde estaba la antigua, se encuentra a pocos kilómetros debido precisamente a que el campo de batalla se ha musealizado. O sea, se han llevado a cabo prospecciones y la zona del enfrentamiento ahora mismo es un referente turístico de Platea, que por lo demás es una ciudad que más puede considerarse pueblo que ciudad. Es una ciudad muy pequeña. De hecho, Eritras, que en época antigua era una ciudad muy pequeña comparada con Platea, ahora ha invertido papel. Es una ciudad mucho más grande que Platea. Mm, Pero sí, hay muchos testimonios arqueológicos de la batalla de Platea. Y bueno, lo digo en ese sentido, ya que un poco la pregunta también iría asociada a como ya también lo fuiste manejando en las fuentes. Heródoto pues, siempre es demasiado progriego, por lo que se nota, excesivo, ¿no? Y ninguneando, como dices, a los persas, otro tema que platicaremos. La pregunta es, ¿qué, de esta información arqueológica que viene de este sitio, ¿qué hay que apoye o desmienta la obra de Heródoto o de otras fuentes que estuviste comentando y que al final nos diga, bueno, la arqueología dice otra cosa, ¿no? Entonces, lo digo porque es muy común que Heródoto sea, obvio, la base documental para este escenario, y ahora que aquí tenemos arqueología, decir, no, espérame, a ver, Heródoto, tal y tal, ¿no? Entonces, no sé cuál es tu opinión en ese sentido. Sí, sí. Como bien comentas, Heródoto escribe su obra a mediados del siglo V a.C., en torno al 440 a.C., y le escribe probablemente en Atenas. Y el modo de investigación de Heródoto es un poco simple para nuestros estándares. Por supuesto, él se dedica a viajar por toda Grecia y a escuchar los testimonios orales de cada población. Y puesto que escribe en Atenas, el testimonio que le va llegando es atenocéntrico. Y puesto que estamos
a mediados del siglo V a.C., a punto de que comience la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, es un testimonio a veces muy contrario a los intereses de Esparta y que a veces presenta a Esparta y a sus personajes como si fueran verdaderos demonios. También puede ser que el relato en torno a la muerte de Pausanias, su medismo y su arrogancia esté relacionado con ese testimonio oral atenocéntrico del que Heródoto se empapa. Respecto a la veracidad de sus escritos, muchas veces queda en entredicho porque pese a que su obra constituye un revulsivo y una frontera entre lo que antes eran logógrafos y después fueron historiadores, Cicerón le considera el padre de la historia, sí que encontramos en muchas ocasiones elementos mitológicos. En su relato de la batalla de Mícale, nos comenta que la diosa Atenea se aparece ante los griegos para infundirles valor. En el caso de Platea, sí parece ser que el testimonio de Heródoto es bastante verídico, a tenor de los resultados arqueológicos. También es cierto que, siendo Platea la batalla quizá más importante de la Segunda Guerra Médica, se haya forjado un relato uniforme a lo largo de lo que fue la antigua Grecia y que no encuentre ningún tipo de contrariedad entre ciudades. Pero en cualquier caso queda claro que mm, los griegos vencieron de manera abrumadora al imperio persa y que Platea constituyó el fin de la invasión, de la segunda invasión de los persas. Muerto Mardonio y con Jerjes en Asia Menor, los persas tenían poco que hacer ya en la Grecia continental. Y en ese sentido, entonces, cuando hablamos de la Tercera Guerra Médica, que a lo mejor es más, o bueno, más bien al revés, menos conocida, quizá todos pensamos que con Mícala, que además resultó ser hasta medio un mito, ¿no? Eh, pensaríamos que ahí acababan las guerras médicas con lo de Platea y resulta que hay algo más, ¿no? Efectivamente. Hay historiadores modernos que tienden a pensar que los tres conflictos greco-persas, las tres guerras médicas, son en realidad un solo conflicto y de hecho lo que nos falta para considerar estos conflictos como uno solo es un autor, un testimonio de la antigüedad que los trate como tal. No tenemos ningún testimonio de la antigüedad que comprenda estas hostilidades entre griegos y persas como un solo conflicto de 5 o 6 décadas. Es probable que Éforo de Cime hiciera un compendio de las guerras médicas y las tratase como un solo conflicto, pero desgraciadamente si eso ocurrió, ese testimonio se ha perdido. Ok, pues muy interesante porque al final es una tipología más historiográfica, ¿no? Sí. Moderna, por decir. Bueno, aquí tenemos una pregunta, dice, Marcos Peñalosa, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuál es la evidencia arqueológica? Bueno, es lo mismo que estamos diciendo. Arqueológicas de las bajas persas en la batalla de Platea, más o menos va por esa vía. Si hay información, es una pregunta muy interesante, si hay restos bioarqueológicos de todo ello, eso creo que es muy interesante. Pues desgraciadamente no tenemos, hasta donde sabemos, no tenemos testimonios arqueológicos de las bajas ni siquiera de los griegos, ni de griegos ni de persas. Solo podemos decir que la derrota persa fue total, pero no sé, como hemos comentado antes, Diodoro Sículo nos habla de 100.000 persas muertos. Eso choca frontalmente con las cifras que ofrece la historiografía moderna para cifrar el ejército de los persas. No es posible que todos los persas muriesen. Lo que nos cuenta Heródoto, que de 300.000 solo quedaron con vida 3.000, es una enorme exageración. Lo que nos indican estas fuentes es simplemente que la derrota persa fue total. Y prueba de ello es que la invasión terminó después del asalto al campamento de los persas. Y por parte de los griegos pasa exactamente lo mismo, pero al revés. Tienden a
cifrar con un número muy menor las bajas de los griegos. Heródoto hemos visto que se olvida de los 600 corintios que fallecen frente a la caballería tebana y ofrece una cifra exigua, de 160 creo que eran griegos muertos, 160 de 40.000 hoplitas pesados y 70.000 infantes ligeros, bueno, es como decir nada casi. Son fuentes que tienden a la exageración y que solo nos quieren decir, o sea, solo podemos extraer que la victoria griega fue completa. Claro, pues sí, sí, muy, muy bien, muy interesante. Vamos a otras preguntas. Ahí ya también es mía un poco la duda. Yo tengo una duda muy, muy curiosa en cuanto a lo que llamaste de los combates homéricos, esta idea de las guerras individuales, ¿no? Em, la pregunta sería si debemos tomar en qué nivel de historicidad esto de las guerras homéricas o los combates homéricos. eh, a ver, algunos autores incluso ya desmienten esta idea, porque ya sabemos que desde la Edad del Bronce, como que se nos hace muy difícil pensar que una guerra se resolviera poniendo, como decimos popularmente, a tus dos gallos que resuelvan el combate y ya está, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tan verídico podría ser esto? ¿Es solo una cuestión más mítica, legendaria? ¿Realmente existieron los combates homéricos? Los griegos ya más tardíos, como desde el siglo V, lo tomaron en serio. Es decir, ¿qué tan cierto pudo haber sido esto de que 300 espartanos y 300 hubieran resuelto una guerra así, ¿no? Entonces, no sé qué opinas. Bueno, las guerras médicas ponen de relieve que los versos homéricos están muy presentes en las mentes de los ciudadanos griegos a comienzos del siglo V a.C. De hecho, Heródoto comienza sus historias hablándonos de que la, la enemistad entre griegos y persas procede efectivamente de la guerra de Troya. Y respecto a los combates entre campeones, bueno, el siglo V es todavía un momento de transición, quizá entre el modelo arcaico de llevar a cabo la guerra y los nuevos modos de combate hoplítico, de formaciones de falanges. Esta revolución hoplítica no fue adoptada al mismo tiempo por todos los estados griegos. Em, además, hay testimonios de batallas a la homérica, precisamente, y el ejemplo que me viene a la cabeza es la batalla de los campeones, se llama así precisamente, entre, creo que fueron 300 espartanos y 300 argivos, por el control de la llanura de la Tireátide, que es una región fronteriza precisamente entre Esparta y Argos. No puedo determinar si esta batalla es verídica, pero desde luego encontramos testimonios de que realmente ocurrió. Pero habría tenido lugar en algún momento de mediados del siglo VI a.C., unos 50 años antes del comienzo de las guerras médicas. Y como digo, es un momento de transición entre el modo homérico o el modo arcaico de hacer la guerra y la revolución hoplítica, la Mm, adopción de las falanges. muy interesante. Pues sí, porque queda como en duda la realidad de estas batallas o un poco en el escenario mítico. Y bueno, ya para no abusar de tu tiempo y nuevamente agradecer tu presencia, pues la última pregunta que se tendría es lo que platicábamos un poco tras bambalinas del ejército persa. ¿Hasta dónde conocemos, fuera de la visión helenocéntrica, grecocéntrica, etcétera, de las formas de hacer la guerra persa que, como hemos visto en las fuentes que nos mencionaste, siempre en el escenario persa, más bien en el escenario griego, se muestra que por más número de efectivos y capacidad operativa, los persas siempre pierden, ¿no? Incluso tiempo después hasta con los... Eh, en el mundo helenístico con Alejandro, pues pasa lo mismo y los persas. Y entonces, eh, esa es una pregunta interesante. ¿Cómo debemos ver al ejército persa
y no solamente como creo yo, se ve en algunas fuentes o en este caso en publicaciones, solo como el ninguneado ejército que siempre es perdedor de Oriente, poco civilizado, poco estructurado, poco entrenado, etcétera, etcétera. Te comentaba que acaba de salir un texto al respecto en el que se estudia el ejército persa desde el punto de vista persa hasta donde es posible por las fuentes, y tratando de verlo más objetivo y no solo a través de los ojos griegos, porque es lo de siempre, ¿no? Entonces no sé también qué opinas en ese sentido. Por desgracia, y como bien has comentado, los persas durante el siglo V antes de Cristo no cultivaban la historiografía como disciplina. Y si lo hacían, sus testimonios se han perdido de manera insalvable. Hay que tener en cuenta que durante la expansión medieval del Islam se intentó eliminar por todos los medios todo el resto de zoroastrianismo, que era la religión que presuntamente practicaban estos aqueménidas. Por tanto, el testimonio que tenemos de las formas de hacer la guerra y de cualquier aspecto bélico de los persas procede de las fuentes griegas y una vez más procede especialmente de Heródoto. ¿Qué podemos decir de las fuerzas persas? Afortunadamente, en las últimas décadas de la actualidad, se están, por así decirlo, se están poniendo de moda los estudios iraníes y enfocados más en la idiosincrasia de los persas. Pero, ¿qué podemos decir? Bueno, desde luego, aprovecho para decir que las guerras greco-persas no son un enfrentamiento entre Oriente y Occidente, porque eso son conceptos de la actualidad que no se pueden aplicar al mundo antiguo. Pero tendemos a pensar en el ejército persa como en una marabunta de ni siquiera soldados, de hombres imbuidos por la ira, equipados con poco más que aperos de labranza y que se lanzan sin ningún tipo de disciplina hacia el enemigo. A esto, desgraciadamente, contribuyen, como hemos comentado tú y yo antes, algunos medios audiovisuales que nos muestran a los persas como si fueran precisamente eso, hombres sin disciplina, sin equipamiento y sin ningún conocimiento de la guerra. Afortunadamente, ahora sabemos que esto no era así. Los persas, por ejemplo, los inmortales persas, no iban vestidos como insurgentes iraquíes de la década de los 2000. Iban vestidos de manera muy rica, con colores muy vistosos, quizá con turbantes, sí, pero ricamente adornados. Sabemos que llevaban un escudo, si bien de mimbre, llevaban una lanza y, como todo persa, iban equipados con un arco. Sabemos también que el arco precisamente era el instrumento por antonomasia del soldado persa. Desde que nacía, el persa era instruido en arquería. Sabemos también algunas de las tácticas empleadas por los persas, los inmortales y buena parte de la infantería persa utilizaba la técnica de clavar sus escudos delanteros para formar un muro y disparar desde las filas de atrás. Obviamente, su equipamiento no era rival para un hoplita bien equipado y bien pertrechado. Es verdad que, bueno, quizá los hoplitas griegos tuvieran o experimentasen un mayor entrenamiento. Esto, unido a su capacidad defensiva, a su panoplia hoplítica, pueda tener que ver en la victoria final de los griegos sobre los persas, porque al fin y al cabo es cierto que el número de persas era muy superior en comparación con el de griegos, pero en Platea, como hemos visto, eran números muy igualados, unos 110.000 griegos contra unos 100.000 persas aproximadamente. No es una gesta tan heroica para los griegos como las fuentes nos quieren hacer ver. No sé si contesto con esto tu Sí, pregunta. sí, claro, claro, es muy, muy interesante porque casi siempre
cuando alguien se acerca al ejército persa, siempre tiene que ir a través de las guerras greco-persas, o bueno, toda su continuidad que se va a dar después con lo de Alejandro Magno, que al final son enfrentamientos, ¿no? También de ese tipo, ¿no? Pero creo yo que en cuanto a historiografía, obviamente hay más publicaciones y bibliografía sobre hoplitas, ejércitos griegos, que sobre solo ejércitos persas. O sea, cuando uno trata de entrar en bibliografías solo de los persas, y bueno, Aqueménidas, como ya lo comentaste, ¿no? Porque luego ya vendrán los otros persas, que esa es otra historia, ¿no? Los sasánidas y no sé qué, ¿no? Pero bueno, pues te agradecemos mucho, Javier, muy interesante, muy novedoso, por lo menos para el caso mexicano, que repito, no estamos muy imbuidos en el escenario clásico mediterráneo, y que ese es parte de los objetivos del CEICA, llevar a todo el público la información e investigación más reciente de no solo de Mesoamérica, porque somos muy mesoamericanistas, sino ¿verdad? De otras culturas, otros pueblos, otras sociedades antiguas, que siempre será muy bienvenido. Y pues les agradecemos a todos también en redes sociales su presencia. En breve tendremos más temas de historia militar de sociedades antiguas, y los esperamos también para otras actividades académicas que desarrolla el CEICA, publicaciones, documentales, etcétera. Y nos vemos próximamente. Gracias a todos y pues cerramos, salimos del aire. Gracias a todos.